Amigos de UTV, continuamos con nuestra programación. Recuerde que su participación es muy importante para nosotros. Si está en Twitter, puede participar utilizando la etiqueta numeral EU en vivo. Recuerde que nuestra cuenta principal es @eluniversal. A partir de este momento vamos a conversar con el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Mérida y también por el Partido Acción Democrática, que por cierto mañana cumple 72 años. El 13, el viernes. El viernes 13, cierto. William Dávila Barrios. Diputado, muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación de UTV. Y la invitación en principio viene dada a propósito de la solicitud de un grupo de diputados al cual usted pertenece, que acudió a Naciones Unidas en atención a esta decisión cumplida ya, ejecutada ya, de la separación de Venezuela de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, específicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. ¿Qué fueron a buscar ustedes allí? ¿Qué respuesta obtuvieron? ¿Qué alcance puede tener este documento? Bueno, fuimos precisamente un vasto número de diputados que representamos la Mesa de la Unidad, entregamos este documento, no sé si aquí se puede observar. Este es un documento de 5 páginas, lo recibió la representante interina porque el titular no se encontraba en Venezuela, es la coordinadora de la UNICEF, ella nos recibió y de inmediato se comprometió a que este documento llegara al Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría General de las Naciones Unidas, con la gran sorpresa para nosotros que terminando nosotros de entregar el documento y dar las declaraciones, de inmediato salieron las declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra, en donde expresó su preocupación por esta situación del retiro de Venezuela del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Nosotros entregamos este documento haciendo una relación muy clara, muy concreta de esa política de descrédito y descalificación hacia la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ya viene desde la misma presidencia del presidente fallecido Chávez. El desconocimiento de sentencias dictadas por la Corte, por ejemplo, en el caso del amparo y en el caso del Caracazo, desconocimiento en el sentido de que hay una gran contumacia por parte del Estado, porque no pone en práctica las medidas, las reparaciones a las víctimas no se dan como se tienen que dar, y al mismo tiempo hubo una decisión en relación con el caso de las bombas que pusieron en las embajadas de España, que hubo un delito común allí y entonces la Corte consideró que no le habían, vamos a decirte, seguido una serie de aspectos relacionados con el debido proceso. Es decir, hay una serie de situaciones que se presentaron en los tiempos de la democracia, porque también en democracia se violan los derechos humanos, y otros casos que se han presentado durante el gobierno de Chávez y el gobierno ahora de Maduro. ¿Por qué menciono yo esto? Porque el argumento del gobierno, ¿cuál es? Que el sistema interamericano está parcializado, que ha sacado decisiones en contra del gobierno por razones ideológicas, porque son representantes del imperialismo, y no entran a considerar la realidad de las cosas, que los derechos humanos... ¿Cuál es la realidad de las cosas? La realidad de las cosas es que los derechos humanos se violan en cualquier régimen, bien sea democrático o bien sea en un régimen autocrático como este, con mayor razón. Pero dicho con el tono que usted lo dice, pareciera que la violación de los derechos humanos es un mal necesario. No, no es un mal necesario, eso es lo que legitima la democracia. El problema que tenemos hoy día es que Maduro coincide con Pinochet. El problema grave que tenemos ahorita es que el peor reconocimiento histórico, o mejor dicho, el peor recuerdo histórico que le puedan hacer a lo que significó Salvador Allende se lo está haciendo Maduro en Venezuela, denunciando la Convención Americana, coincidiendo con los argumentos de los dictadores de Argentina, de Ecuador, de Perú y de Brasil, que utilizaban la misma argumentación que hoy día está utilizando Maduro para retirarse de la Convención. Lo grave de esto es que se le elimina al venezolano el derecho de queja. Se están violando una serie de artículos, el artículo 19 de la Constitución, el artículo 23 que señala que los tratados tienen un carácter supraconstitucional, es decir, tienen jerarquía constitucional, mejor dicho, y no pueden ser derogados de la forma como lo está haciendo el gobierno, el artículo 31 que le consagra al venezolano el derecho de queja, el derecho de petición a los organismos internacionales cuando la jurisdicción interna no funciona, el artículo 339 que señala que los estados de excepción, y fíjate tú, que ellos han venido hablando de crear una emergencia nacional,
un estado de excepción. ¿Y qué dice ese artículo 339? Que no se pueden desconocer los requisitos que establece la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es la única parte donde se menciona. Entonces imagínate un estado de excepción sin cumplir con esos requisitos de los derechos humanos establecidos en la Declaración de la Convención Americana. Es decir, ¿usted cree que se está sirviendo la mesa para un escenario político-social, digamos, de conflicto, de necesidad de radicalización en cuanto a la contención de la fuerza popular? Mira, nada bueno trae salirse de la Convención Americana. Yo no presagio, Alfredo, y lo digo con toda responsabilidad, nada bueno. Aquí lo que va a venir es represión, porque aquí no es solamente violación de derechos civiles y políticos. Aquí cualquiera puede salir a manifestar porque no le cumplen un contrato colectivo, los obreros o la gente que sale a protestar por los apagones de luz. El problema que ha sucedido con todas esas tragedias, como en el caso de Amuay. Entonces el que salga va a ser considerado un delincuente organizado, le van a violar sus derechos, no va a tener acceso a una jurisdicción internacional, sabiendo nosotros cómo funcionan los tribunales en Venezuela. O sea, yo no presagio nada bueno, Alfredo. Yo de verdad creo y hago un llamado a la población. Nosotros tenemos que estar organizados, con mucha sinceridad, con mucha seriedad entre nosotros mismos, con mucho sentido de responsabilidad. Y por eso nosotros los diputados fuimos y dimos este paso, porque es nuestro deber. Nosotros formamos parte de una Asamblea Nacional, que es uno de los pocos reductos que todavía tenemos para hablar y para expresar este tipo de cosas. Y fíjense ustedes cómo el gobierno ha querido eliminar la Asamblea. Nos ha agredido físicamente, nos allana las inmunidades parlamentarias, nos amenaza con allanarlo porque fuimos en el caso de Amuay a entregar un informe que de alguna forma han debido haberlo considerado y haberlo evaluado y dar una opinión. Es decir, nosotros estamos realmente frente a una situación que yo no presagio nada bueno con este retiro de la Convención Americana. Esto es una actitud reaccionaria, regresionista. Esta es una actitud que tanto critican al imperio y resulta que coinciden con los Estados Unidos, que no ha reconocido hasta ahora la Convención Americana de los Derechos Humanos. De manera tal de que es una inmensa contradicción. Actúan como actúan los dictadores. No es nada bueno para los venezolanos el que le hayan quitado una instancia para proteger sus propios derechos. Eso se lo han quitado al venezolano que ahorita me está escuchando, le quitaron eso. O sea, el gobierno violando la Constitución, deroga prácticamente la Constitución, elimina una característica constitucional como son los tratados y le quita al venezolano el derecho de queja y de petición que la misma Constitución establece. Ahora, la sentencia que usted acaba de hacer respecto a la derogación de la Constitución ciertamente implicaría una reacción de parte de los venezolanos. ¿Dónde está esa reacción? ¿Hasta qué punto los venezolanos han entendido la separación de Venezuela de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, digamos, desde ese punto de vista, de tal manera que reaccionen frente a ello? Porque si es como usted dice, ciertamente el Estado de Derecho dejó de existir. Claro que sí. Y hay una cosa más. El artículo 29 te dice que las violaciones de los derechos humanos son imprescriptibles. Pueden hacer lo que les dé la gana, pero en cualquier corte van a pagar eso. Es decir, son imprescriptibles. Ahora, el venezolano, lo que pasa es que nosotros somos muy llenos de emociones y a veces reaccionamos en base a emociones. Pero hay un pueblo que ha dado demostraciones, que se ha mantenido en estos 14 años, en estos 15 años en pie de lucha. De verdad, yo apelo a ese espíritu de lucha, ese espíritu de combate que existe en el pueblo. Este pueblo no ha cambiado. Y nosotros tenemos que estar claros que si aquí están derogando la Constitución, de hecho, se están cerrando vías constitucionales. Es el gobierno el que está dando el golpe de Estado. Es el gobierno. Y yo lo acuso a usted directamente, Maduro. Usted violó la Constitución, usted dio un autogolpe. Porque desde el mismo momento en que usted deroga la Constitución, usted está dando un golpe. Y desde el mismo momento que usted se sale de la Convención Americana de Derechos Humanos, usted está dándole magnificencia a las actitudes reaccionarias y autocráticas de las dictaduras que tuvimos en el Cono Sur en estos últimos, hace 30 años en América del Sur. Usted le está dando fuerza a ese espíritu autocrático y militarista y eso nosotros tenemos que oponernos y realmente establecer mecanismos de resistencia democrática y de acciones políticas democráticas que restablezcan la Constitución. La próxima semana, el día martes, debería reiniciarse el trabajo parlamentario. ¿Cuál es la estrategia que tienen planteada los diputados de los sectores democráticos de oposición para hacer frente a toda esa denuncia que usted realiza? Bueno, mira, nosotros tenemos que llegar con nuestra actitud de firmeza y de unidad.
Yo soy del criterio que cada uno de nosotros debe llevar además todo un paquete de denuncias de todos los hechos de corrupción que existen en nuestro Estado. Yo los tengo. Tengo 4 casos, incluyendo las asignaciones por la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, que es un dineral que se ha perdido allí y no se ve el queso a la tostada. Casos concretos como Lácteos Los Andes, Agropatria, la planta de etanol. Casos concretos como la empresa Guardianes del Alba en Mérida, que es una empresa cubano-venezolana donde han votado 30 ingenieros graduados de la Universidad de Los Andes en la Escuela de Sistemas para meter gente de Cuba, que les dan laptop, les pagan viáticos en dólares, les dan vehículos, cosas que no le dan a los venezolanos. Nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros no podemos, con un paréntesis que te digo, ya comenzaron guerra sucia contra mí, amenazas personales, amenazas a mi familia, porque estamos actuando de esta forma. Nosotros tenemos que actuar así, como un gran equipo, como un gran cuerpo de lucha que somos, porque se trata de defender valores. Ya el hecho de que Venezuela se retire de la Convención Americana, ¿qué significa eso? Que el gobierno desprecia al ser humano, que no tiene fe en la dignidad humana, que no tiene fe en los derechos humanos, que no tiene fe en la igualdad, que no tiene fe en la potencialidad del ser humano. O sea, considera que el Estado es lo único que puede dar vida y llenar al espíritu humano de las acciones que se pueden hacer. Y nosotros no podemos aceptar eso, porque es un problema político, un problema ideológico, un problema de valores. Y esa es la lucha que nosotros tenemos que dar y la vamos a dar en la Asamblea Nacional con todo lo que nos pueda costar y con todas las amenazas que nos están haciendo. Diputado, ya para cerrar esta conversación, ¿cómo la presentación de denuncias de corrupción puntuales en cada uno de los estados del país puede enfrentar lo que usted ha denominado la derogación de la Constitución? Bueno, mira, primero la denuncia, ¿no?, de la derogación de la Constitución, y esto hay que llevarlo a instancias internacionales. Y yo apelo a todos los sectores, políticos, sociales, institucionales. La Fuerza Armada es la primera que tiene que velar por la integridad del país y por el respeto de la Constitución. ¿Cómo es posible que ustedes en sus ojos permitan que se violen estos artículos sobre la base de un chauvinismo retórico, hueco, de unas doctrinas que no conducen a nada y que son proyectos entreguistas, reaccionarios y completamente entregados a los neoimperialismos de hoy día? Ustedes no pueden quedarse callados. Estoy seguro que ustedes me están escuchando y me van a leer por la vía de las redes sociales y saben, busquen la Constitución y se darán cuenta que lo que les estoy diciendo es correcto. Ahora, estas denuncias hay que hacerlas en todas las instancias, porque de todas maneras Venezuela sigue siendo signataria de la Carta de la OEA, está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Comisión Interamericana que fue creada en 1959 tiene competencias, nosotros estamos fuera de la jurisdicción de la Corte, está el Sistema Universal de los Derechos Humanos de la ONU, Venezuela, qué contradicción, que forma parte del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y es el primero que se retira de manera reaccionaria y viola un principio de progresividad que está establecido en el artículo 19 precisamente de la Constitución, precisamente para honrar valores de autocratismo militarista que no conducen a nada. Nosotros tenemos que seguir en nuestra ruta, en nuestra lucha, y estas denuncias de corrupción hay que hacerlas, porque si el gobierno quiere realmente dar una lucha a fondo contra la corrupción, pues esa lucha tiene que darse y tienen que caer los grandotes del gobierno en todos los niveles, que son los que ejecutan el 80% del presupuesto nacional sin ningún tipo de control. Muchísimas gracias al diputado William Dávila Barrios, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, por el Partido Acción Democrática. Nosotros en EUTV hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta con más.